Tengo aquí en mis manos una entrevista larguísima de 37 páginas que concede el golpista Pedro Castillo a un portal español de izquierdas llamado El Salto, ¿no? Jamás había escuchado yo de este portal digital, pero acá se dice, por ejemplo, lo firma Julio Zamarrón, tiene fecha 7 de febrero, o sea, a 2 meses del golpe de Estado, fallido, cantinflesco, ridículo, lo que quieran, pero golpe de Estado al fin, que dicen que esta entrevista fue realizada de forma oral y manuscrita, entre los últimos días de enero y la primera semana de febrero, más o menos. Y lo que hay acá es un rosario de mentiras, una ametralladora que en vez de disparar balas, dispara bulos, fake news, mentirazas del tamaño de la catedral, con una descripción que victimiza pues a Castillo. La celda de Castillo carece de ventanas y de luz natural. Sin embargo, también dice que tiene un huerto donde cultiva patatas y maíz, ¿no? Sin luz. No, está plagado de contradicciones y claro, es tan absurdo lo que se dice acá que ya esto raya con lo surreal y con lo humorístico, ¿no? Dice, en este momento, dice el periodista, con voz melodramática, el presidente se encuentra leyendo El arte de la guerra, Sun Tzu, de Sun Tzu. Algo que es como inimaginable, pero bueno, creamos que el presidente lee y sobre todo lee a Sun Tzu. Y acá dice que teme por su vida, que no se comunica con su familia, que no tiene acceso a la comunicación. Sin embargo, concede una entrevista de 37 páginas, tuitea mensajes, envía mensajes escritos en papelitos, y sin embargo dice que está incomunicado. Habla de Jennifer, la hija de su mujer, que él considera su hija y que según él estuvo presa injustamente, pero hay un momento en el cual le preguntan, ya que es uno de los momentos más surreales de la entrevista, ¿no? Cuando le pregunta el periodista español de este portal El Salto a Pedro Castillo qué ocurrió el 7 de diciembre, ¿no? Le pide que defina qué fue lo que pasó, qué intentó hacer. Le dice textualmente, le pregunta textualmente qué pretendió hacer como presidente del Perú ese día. Y responde, es complicado y complejo de explicar. ¿Qué cosa es complicado y complejo de explicar algo que vimos todos? Dice, no se puede explicar solamente de manera política. Pero si ese gesto era un gesto supuestamente político, ¿no? Que se tradujo en un golpe de Estado, que era calco y copia del texto que leyó Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, cambiándole un par de cositas. Y dice, jamás intenté subvertir la institucionalidad peruana. Lo que él quería en realidad, dice, era acercarse al pueblo, con un golpe de Estado, o autogolpe, como quieran llamarlo. Pero era un zarpazo a la democracia, un intento fallido, si quieren. Pero fue un intento. Y por eso es que está preso, ¿no? No, es realmente alucinante y lisérgica esta entrevista de Pedro Castillo a este portal español. Sobre su fuga, él lo explica así. Yo no me estaba escapando, como ha dicho la prensa. Él dice lo que iba a hacer era dejar a su familia en la Embajada de México, ¿no? Y después iba a regresar. ¿Regresar a dónde? Se pregunta uno.
cuando sabemos a estas alturas que ya el asilo había sido pedido a México. Tomamos el carro cofre de Palacio y estábamos en el camino cuando la misma policía nos detiene. Una situación sumamente ilegal porque yo seguía siendo el presidente. No, señor Castillo, usted era un golpista. Ya no era presidente constitucional del país. Era un golpista, le dio un zarpazo a la democracia, o eso intentó. Que no le ligó es otra historia, ¿no? Pero qué manera de mentira. Y se hace la víctima todo el rato, ¿no? Recuerdo momentos en partes. Se me subió el azúcar. Yo tengo un problema en el oído. Uso un aparato para poder escuchar. No escuchaba las indicaciones que me decían. Pero seguía siendo presidente. Y sigo siendo presidente, dice. Le pregunta el periodista español, ¿qué opina de quienes consideren que lo suyo fue un autogolpe? Que es la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente lúcida, ¿no? Que vio ese mensaje a la nación, que fue un mensaje golpista a todas luces. Bueno, lo que responde Castillo es que eso es un discurso que ha creado la derecha. O sea, el golpe, el autogolpe es un invento de la derecha. Y dice, son tan ignorantes que se crean sus propias historias y ellos mismos repiten y repiten sin realizar un correcto trabajo de periodismo de investigación. ¿Qué tal concha? ¿Qué tal concha? ¿Es usted víctima de un complot? Sí, soy víctima de un complot. Lo ha organizado principalmente la derecha peruana que sirve a intereses de la derecha internacional, grupos neoliberales e imperialistas. O sea, Castillo es más importante que los globos chinos que están encontrando en los cielos estadounidenses y hasta en los colombianos, ¿no? Más importante que la guerra en Ucrania. ¿Qué se ha creído este señor, por Dios? Además, cuando uno lee la entrevista, encuentra que hay sintaxis, o sea, hay cierta coherencia. Algo que indica que las entrevistas, que la entrevista si no es en su totalidad, en casi, se la ha redactado otra persona. Sus ideas podrán ser esas, ¿no? Pero se lo ha redactado otra persona, porque suena consecuente, ¿no? Hay coherencia en lo que expresa. Son páginas de páginas de páginas y de mentiras, ¿ah? Páginas todas mentirosas, todas. E insiste con el cuento de la constituyente, que este es el momento constituyente, cuando claramente no están dadas las condiciones para una asamblea constituyente, las prioridades claramente son otras, ¿no? Y después viene otra parte contradictoria cuando habla sobre el papel de las mujeres. Castillo, que ha tenido un gobierno con un rehuevo de ministros y cambios de ministros y no sé cuántos ministros tuvo al final. Lo cierto es que todos vimos que todos sus gabinetes eran gabinetes con puros calzoncillos, ¿no? O sea, muy pocas mujeres, pero contadas con los dedos de las manos. Y acá dice, la participación de la mujer en este contexto es histórico, la mujer es visionaria, la mujer es luchadora, y bla, bla, bla. ¿Cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional ante su caso? Estados Unidos hace fuerza en pared con la Unión Europea para oprimir a nuestro país, los pueblos, las comunidades, por eso que me quieren preso. Por Dios, ¿qué se ha creído este señor? ¿Ah? Y un atisbo de realidad, el periodista español, Julio Zamarrón, ¿no? Sí, Julio Zamarrón, trata pues de ubicarlo al presidiario Castillo, dice, como expresidente del Perú, ¿qué salida ve a esta situación de estallido social en el país? Por supuesto que nunca responde el tema de fondo de la pregunta, y él se aferra a que sigue siendo presidente del Perú
y lo suelta como si fuese pues ¿cómo se llama? Un coro de una canción, una y otra vez, que sigue. Cree que volverá a ser presidente del Perú algún día, interviene el periodista, ¿no? Le está diciendo, señor, usted ya no es pues, presidente. Dice, me sigo considerando presidente legítimo. Legítimo. Perdió la legitimidad en el momento que se fue contra la Constitución y anunció un golpe de Estado. ¿Cree que el Perú es hoy una dictadura? Sí, creo que el Perú vive terrorismo de Estado por este gobierno y sí, es una dictadura. Quienes siguen este espacio saben que la señora Dina Boluarte nos parece que está totalmente descaminada, desbrujulada, ¿no? Creo que la señora Boluarte hace rato debió renunciar, ¿no? Que la represión policial contra los manifestantes ha sido brutal, feroz, en algunos aspectos con talante hasta fascista, ¿no? Y autoritario. Pero ¿es una dictadura el gobierno de Dina Boluarte? No, es un gobierno constitucional. A menos que, como Castillo, ¿no? Intente un zarpazo, otro zarpazo contra la democracia, como hizo él el 7 de diciembre. Finalmente, le preguntan cuál es exactamente, actualmente, su estatus jurídico, ¿no? Y responde, me encuentro encarcelado por 18 meses de prisión preventiva injustamente, dice el conchudo, por un delito de rebelión que no he cometido. A ver, explíquenme. ¿Cómo que no ha cometido? O sea, la evidencia está grabada, porque él mismo se hizo grabar. Dicen que me he levantado en armas cuando es mentira. Yo nunca he tocado un arma. Esa es la defensa. Esa es la justificación, la pretendida racionalización de este señor que, o sea, uno lee esto y dice, este señor, si cree en lo que está diciendo, necesita un psiquiatra, ¿no? Porque está totalmente enajenado, totalmente alienado, o es un mitómano de campeonato, que esa es la otra. En fin, 37 páginas tituladas Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú. Ay, ay, ay. Regresamos mañana, si la tolerancia lo permite. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.